Porque es un tema que en el fondo habla de experiencias humanas en el límite, tanto en el límite en lo que tiene que ver con la violencia, en lo que tiene que ver con los comportamientos humanos extremos, ¿no? Mi personaje contribuye a que asesinen a otros, tortura, incluso mata a él mismo, ¿no? Y a su vez se enfrenta a personas que son igualmente inclementes, ¿no? Y que también pues, no tienen escrúpulos en matar a traición, en matar con ventaja. O sea, no solo la experiencia humana es límite en cuanto a las acciones o a los hechos, sino también en cuanto al desafío moral que plantean al protagonista, ¿no? Y la guerra sucia en este sentido tiene algunas diferencias respecto a otras formas de violencia, porque la guerra sucia encierra una enorme contradicción, una contradicción muy difícil de gestionar, ¿no? Que es perseguir fines innobles por procedimientos innobles. Esa paradoja, esa contradicción, se podría decir fines supuestamente legítimos por procedimientos ilícitos, pero casi prefiero esa descripción, ¿no? Que a lo mejor es un poco antigua, ¿no? Nos remite al ideal caballeresco, ¿no? Lo noble y lo innoble, pero es así, todos entendemos claramente, ¿no? Lo que es un fin noble y todos entendemos claramente lo que es un procedimiento innoble. Y esa dicotomía está en el personaje. Y está en un personaje que no es un psicópata, que no es un desalmado, que no es un canalla, que no es un inconsciente, que no es un insensato, un ignorante, ¿no? Con personajes así no tendría ningún interés. Es un personaje que tiene conciencia, es un personaje que cree realmente que hay unos motivos, que intenta buscar una justificación a lo que está haciendo en el cumplimiento de un deber, y que, en cierto modo, es alguien que tiene una textura moral que precisamente le lleva a que acciones así le produzcan un desgarro. Eso era lo que a mí me interesaba contar, ¿no? Porque lo otro habría sido muy fácil y muy poco interesante desde el punto de vista narrativo. Mira, yo tengo una edad y por tanto me acuerdo de cuando había aquí fenómenos de guerra sucia y se producían víctimas, ¿no? Y recuerdo que una parte muy importante de la sociedad encontraba en el asesinato extrajudicial, que es como hay que llamarlo técnicamente, una experiencia catártica. Pero tampoco hay que irse tan lejos ni echarnos ceniza nosotros encima, ¿no? No hace mucho estaba en la Casa Blanca un presidente que era Premio Nobel de la Paz, y ese Premio Nobel de la Paz ha ordenado no pocas ejecuciones extrajudiciales con daños colaterales que afectaban a personas muchas veces inocentes, aceptados como admisibles. Y tampoco se ha avergonzado de ello la sociedad que protagonizó estos episodios, ¿no? También para esa sociedad fue catártica la experiencia de que esos asesinatos extrajudiciales alcanzaran a determinadas personas, ¿no? Incluso siendo consciente de que el dron que disparaba o el comando que aterrizaba a veces se llevaba por delante a algún niño, se llevaba por delante a alguna mujer que pasaba por allí y que no iba ni armada ni tenía nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues es así. Esto es algo muy incómodo de contar, muy incómodo de aceptar, pero que la sociedad es una y otra vez abren este camino y transitan este sendero, ¿no? Y al final yo creo que no somos conscientes, no son conscientes quienes deciden muchas veces y no son conscientes quienes lo aplauden, hasta qué punto esta transgresión supone una quiebra que en el fondo está deteriorando irremediablemente nuestro relato y que al final ese deterioro acaba teniendo consecuencias. Sin embargo, el que está en primera fila sí que lo sabe, el que se mancha las manos sí que lo sabe, ¿no? Y yo creo que por eso era interesante la opción de que el punto de vista y la mirada fuera no del cerebro que decide una operación de guerra sucia, no de alguien que más o menos la puede apoyar o no apoyar desde el plano teórico, sino el punto de vista de quien se mancha las manos y luego tiene que vivir con eso, y tiene que vivir con las consecuencias y pensar si lo que hizo realmente valió para algo, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, pues sí, en ese caso al que me refería ahora mismo, el enemigo a abatir supuestamente era Al-Qaeda, ¿no? Bueno, Al-Qaeda no ha desaparecido del todo, de hecho está prosperando bastante en el continente africano, pero en lugar de donde se la quiso erradicar, fue reemplazada inmediatamente por algo mucho peor, que se nutrió de sus propias filas, como fue el Estado Islámico, que tampoco ha sido completamente erradicado, ¿no? Y que ha seguido golpeando años después, no en Estados Unidos ya, pero sí en Europa, por ejemplo, ¿no? Y sí a intereses estadounidenses en otros lugares, ¿no? Con lo que
Realmente, quizá esa euforia que a veces despierta la guerra sucia tiene algo que ver con la inconsciencia respecto de sus efectos a largo plazo, ¿no? Yo creo que me habría puesto muchas trabas porque me vería vinculado por muchos aspectos anecdóticos, o por muchos aspectos accesorios. ¿Qué le imputo a quién? ¿Cuándo y cómo? ¿No? Cuando estamos hablando de acciones que por su propia naturaleza son opacas, de las que muchas veces tenemos una información muy insuficiente. La mayoría de los crímenes de los GAL, por ejemplo, están sin esclarecer. Respecto de los que sí ha habido condenas, bueno, yo ejercí la abogacía durante bastantes años, estudié Derecho y tengo la deformación de leerme las sentencias. Me he leído las sentencias y en esas sentencias hay muchas más zonas de sombra que zonas de luz, porque al final de lo que se ha obtenido pruebas es de solo algunas cosas y hay muchos aspectos que quedan en una penumbra prácticamente insoluble, ¿no? Si yo hubiera hecho una novela que se refiriera a hechos concretos, pues habría estado permanentemente complicado por esto lo puedo decir, esto no lo puedo decir, esto está aprobado, esto no está aprobado, esto me lo dijeron, pero a lo mejor me mentían, esto... Bueno, pues todos esos problemas te los quitas con una ficción pura, en la que tú, bueno, a partir de elementos reales y a partir de situaciones que se han dado en la realidad y de testimonios reales de personas que han estado o bien en una organización terrorista, o bien en la lucha antiterrorista, o bien en un conflicto bélico, que han tomado la decisión en un momento determinado, que han sufrido riesgo de que les maten, de que han tomado la decisión de matar a otras personas, por ejemplo, cosa que se ha producido en conflictos bélicos muchas veces en los últimos años, ¿no? O que han tomado incluso la decisión de cometer asesinatos terroristas. Bueno, pues después de hablar, que he tenido la oportunidad de hablar con personas que han estado en todas esas situaciones, yo tengo el material que a mí me interesa, que es lo que sucede dentro de las mentes de esas personas antes, durante y después de todo esto. Y me resulta mucho más interesante trasplantarlo a una ficción pura donde yo puedo llegar hasta el final sin que nadie me vaya a acusar de estar calumniando a nadie, ni de estar blanqueando nada, ni de estar suavizando esto, o de no estar contando todo, cuando hablamos de historias de las que no tenemos todos los elementos, ¿no? Me ha permitido ir mucho más al fondo y me ha permitido sumergirme mucho más en la hondura de mi personaje sin ningún tipo de aprehensión, ¿no? A estar siendo injusto con alguien, o a no estar siendo exacto, o no estar siendo riguroso, ¿no? Pues mira, hay otra cosa que le da una especial dificultad, que es que a mí no me interesaban esas personas que existen, y algunas las hemos visto, ¿no? Y no viven muy lejos, ¿no? Que se jactan retrospectivamente, por ejemplo, de haber cometido asesinatos terroristas. Nosotros tenemos personas no muy lejos de nosotros que o se jactan o no se avergüenzan, vaya, ¿no? Y se han jactado incluso en los juicios en los que les juzgaban, ¿no? Claro, esas personas no eran las que a mí me interesaban, ¿no? Porque entiendo que en esas personas hay una dimensión de falta de tejido moral o de inconsciencia que no las convierte en personajes interesantes para mí, ¿no? Hablo de personas que han hecho un análisis de su propio pasado, de sus propias acciones, y eso les ha llevado a un debate moral interno complejo, ¿no? Claro, todo eso es muy difícil que alguien te lo confíe. Te lo tienes que trabajar mucho, y a veces ha sido, bueno, pues con alguna persona, pues poco a poco, y por eso a lo mejor han pasado bastantes años desde la primera idea de esta novela hasta escribirla, ¿no? Con alguna persona yo he necesitado años para que llegara a la profundidad de ciertas cosas, ¿no? Y no hablamos necesariamente de delitos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de hablar con militares españoles que han estado en acciones de combate, y en esas acciones de combate han hecho fuego letal contra el enemigo, o han dirigido el fuego letal contra el enemigo, que viene a ser lo mismo, ¿no? Es lo mismo pegarle un tiro a alguien tú que darle a un avión las coordenadas para que le tire una bomba a esa persona, ¿no? O a esas personas. Y bueno, eso se ha hecho en condiciones muy concretas, muy limitadas, siempre en situaciones de legítima defensa, con arreglo a reglas de enfrentamiento muy estrictas que tiene el ejército español, y por tanto no son delitos. Pero esas personas, alguna de ellas, a mí me ha costado que me lo contaran. Primero que me lo reconocieran y después que me contaran, porque no es algo de lo que una persona normal, una persona con un tejido moral bueno, pues saludable, vaya presumiendo ni hablando con ligereza, ¿no? Es algo que la gente suele guardar bastante dentro. Sí, porque hay situaciones en la vida que te desequilibran. A él le sucede algo que le desequilibra profundamente, algo que destruye su familia.
y él identifica quiénes son los que han destruido a su familia. Y es un hombre joven, y es un hombre con energía y con empuje, y que no se puede quedar sentado en un rincón viendo cómo alguien ha destruido, ha devastado su espacio familiar y no responder, ¿no? Ese detonante, en cierto modo, lo desequilibra personalmente en cuanto a, digamos, mantener una visión demasiado estricta de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y cuando le proponen algo que no está bien, y él sabe que no está bien, pero que va en la línea de desquitar a su familia o de resarcir a su familia de ese daño injusto y desproporcionado que ha sufrido, pues tiene ese estímulo, ¿no? Luego también se producen otras cosas que cuenta la novela, o otras situaciones, o actúan otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, personas inteligentes que son capaces de manipular a otras personas. Primero de identificar quién es manipulable, quién es susceptible, y luego de hacer un trabajo de manipulación inteligente y bien hecho, ¿no? El protagonista sufre esa manipulación a cargo de personas muy inteligentes, ¿no? Y hay un momento en el que, cuando llega la acción, o cuando llega ese instante en el que hay que mancharse, cuando otros se manchan, si tú no te manchas, parece que te estás reservando, parece que no tienes tanto compromiso, parece que algo te encoge, parece que no eres tan valeroso, parece que no eres tan desprendido, parece que no estás tan comprometido con lo que estás haciendo, ¿no? La presión grupal muchas veces también obra un efecto de arrastre que lleva a las personas a hacer algo que, cuando lo han hecho, o sea, no han podido no hacerlo, porque habría sido quedar en una evidencia muy desairada frente al grupo al que perteneces, pero una vez que lo han hecho, se preguntan: ¿qué he hecho? Eso mismo está en otra novela mía que se llama Carta Blanca, que habla de un pelotón de soldados que comete unos excesos brutales con la población civil en la guerra de Marruecos, cosa que sucedió, y uno de ellos, que se ve arrastrado por el grupo, luego vive atormentado toda su vida por lo que ha hecho, porque eso que ha hecho no forma parte de su naturaleza, ¿no? El protagonista se ve en una situación en la que siente que el perdón para él no existe, que él es, la primera frase de la novela, soy una mala persona, y en cierto modo viene a mostrar que él se ha descompuesto desde el punto de vista moral de manera irreversible, ¿no? Y no aspira además a ser perdonado, ¿no? Porque ha hecho cosas que él mismo considera que son imperdonables objetivamente, y que naturalmente serán imperdonables para las víctimas, sobre todo, ¿no? Entonces él acepta vivir al margen del perdón, y quizá lo que hace es algo que sobre todo está bastante explícito, yo creo, en el epílogo de la novela, que puede un poco ser una respuesta a esa pregunta respecto del perdón, ¿no? Lo que él hace, o lo que él ofrece a través del relato de su pasado, que se inserta en la acción del presente, es tratar de construir ante sí mismo y ante un destinatario concreto, que es un lector a quien está destinado ese texto, que no puedo decir quién es para no destripar la novela. Lo que está haciendo es un relato integral, leal y sincero, en el que no está escondiendo sus faltas, en el que está reconociendo el mal que ha causado, en el que está reconociendo su maldad, y en el que está, por así decirlo, aceptando como valor supremo contar la verdad de lo que sucedió, y aceptar la verdad de lo que sucedió. Ese relato no le redime, ese relato no repara a las víctimas, ese relato no supone un perdón, pero quizá es el presupuesto mínimo que podemos ofrecer para que en algún momento exista algo parecido a una reconciliación o a una asunción del pasado, ¿no? Mientras el relato sea un relato insincero, desleal, tramposo, fragmentario, ventajista, que es una tentación que se suele tener en estas situaciones, tanto por quienes se han entregado a la acción terrorista como por quienes han reaccionado de maneras ilícitas, pues mientras estemos en esos términos es muy difícil que se produzca esa reconciliación y ese perdón. La primera, un libro que acaba de publicar EDAF ahora, de Yuval Noah Harari, el de Sapiens, que se llama Operaciones Especiales en la Edad de la Caballería. Y lo que cuenta es la guerra sucia medieval, es decir, cómo en la época en la que prevalecía el ideal caballeresco, es decir, que entre otras cosas pues implicaba luchar de frente, ¿no? Y ser siempre un noble caballero, pues los estados, que entonces estaban dirigidos por caballeros,
porque los reyes todos habían sido ordenados caballeros, recurrían a herramientas, mecanismos e instrumentos de guerra sucia. Infiltrados, traidores, engaños, incluso asesinos a sueldo, como eran los nizaríes, ¿no? Los de la famosa secta de los asesinos. Y es muy curioso cómo Harari aborda esta guerra sucia medieval y cómo la guerra sucia fue un instrumento eficaz para ciertas escaramuzas, por ejemplo, para tomar ciertas fortalezas que se tomaban siempre pues, con traidores, con infiltrados, etc. Pero como a la larga, pues, quien recurrió mucho a la guerra sucia, al final no le fue tan bien. Es una idea que está en el libro de Harari que es interesante, ¿no? Otro libro que he leído recientemente que me parece muy interesante es V13. También tiene algo que ver con este libro, ¿no? Es el libro de Manuel Carrère sobre el juicio a los asesinatos, a los atentados de la Sala Bataclan, del Stade de France. Bueno, está muy bien porque Carrère es un gran narrador. Es una historia compleja porque hay muchos testimonios, tanto de víctimas como de terroristas y del entorno, pero creo que es un viaje muy interesante a esas justificaciones supuestamente nobles que hay detrás de acciones tan atroces y tan abominables, ¿no? Como son los asesinatos terroristas indiscriminados y crueles, ¿no? La acción de la Sala Bataclan es una de las acciones terroristas más crueles y en las que hay más ensañamiento, ¿no? Que registra la historia reciente del terrorismo. Y bueno, aunque buena parte de los protagonistas murieron en las propias acciones, algunos de los que estaban implicados en las células sí estuvieron en el juicio, y como lo cuenta Carrère me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Como todo lo que escribe él, la verdad. Otro libro que recomendaría es Lágrimas como navajas. Es una novela negra, en este caso es un thriller escrito por un autor afroamericano contemporáneo que se llama S.A. Cosby, como el cómico Bill Cosby, luego caído en desgracia, pero S.A. Cosby. Y es una historia muy curiosa porque es la historia de dos padres, uno negro y otro blanco, que se embarcan en una venganza para desquitarse o para tratar de castigar a los asesinos de sus hijos. Los hijos de ambos eran gays, se casaron entre ellos, ese es el único vínculo que existe entre los protagonistas, que no pueden ser más diferentes y que no pueden estar más contrapuestos ni más enfrentados en todos los sentidos, y por vengar a sus hijos, a quienes por cierto ninguno de los dos en vida ni comprendió, ni respetó, ni apoyó, porque a los dos les parecía muy mal que fueran gays y que se casaran con un hombre y que, en fin, todas estas cosas, pues hace una radiografía de lo que es la sociedad de Virginia, ¿no? Con sus fracturas raciales, sociales, económicas, etcétera, muy interesante. Funciona muy bien como novela negra, como novela de crímenes y de intriga y de suspense y de violencia, que hay mucha violencia, pero al mismo tiempo tiene ese viaje, ¿no? Esa especie de radiografía social interesante. Y luego, un tema que aparece en la novela, en Púa, del que no he hablado tanto, pero en el fondo hay una relación de paternidad que marca la historia, ¿no? Porque Púa, el protagonista, vuelve a las andadas para salvar a la hija de su amigo, ¿no? Y su amigo y su hija han tenido una relación muy complicada, ¿no? Bueno, pues yo creo que uno de los libros más interesantes, lo he recomendado muchas veces, pero lo recomiendo una vez más, para padres y para hijos. Hijos somos todos, padres solo algunos, pero un libro muy interesante sobre las relaciones paterno-filiales es un libro del psicoanalista italiano Massimo Recalcati que se llama El secreto del hijo. Me parece que es un libro que todo padre debería leer y no está mal que cualquiera, porque todos somos hijos, le eche un vistazo también.